Okay, we're returning now to the second stage of the Lord's coming. Vamos a empezar con la segunda etapa de la venida del Señor. And we're looking at another date, which is 1290. Y estamos viendo otra fecha que es 1290. And this date is found in Daniel 12. Esta fecha está en Daniel 12. Daniel 12:11. Daniel 12:11. It says, and from the time that the daily sacrifice shall be taken away, the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. Daniel 12:11, que dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. So, you notice there's a 30-day gap between 1260 and the 1290. 30-day gap. Entonces notamos que hay un espacio de 30 días entre los 1260 y los 1290. So it seems as though this image is set up and it stands for 1290 days. Así que parece que esta imagen es levantada y se mantiene ahí por 1290 días. And so this is our conjecture of this. Así que esto es a lo que podemos llegar sobre esto. The bride goes up 1260. La novia es llevada 1260. The Antichrist is still here. El anticristo sigue aquí. And until the Lord returns from the supper. Y hasta que el Señor regrese de las bodas. You know, the Battle of Armageddon is when the Lord returns from the marriage supper. Saben que la batalla del Armagedón es cuando el Señor regresa de las bodas. So it seems as though there's a 30-day gap. Así que parece que hay un espacio de 30 días between the rapture and the coming at Armageddon. Entre el rapto y la venida en el Armagedón. Have I made it clear? ¿Lo he hecho claro esto? The image stands for 1290. La imagen está ahí por 1290 días. So the second stage of the Lord's coming would be the Battle of Armageddon. Así que la segunda etapa de la venida del Señor sería la batalla del Armagedón. This is where the beast and the Antichrist and the false prophet are destroyed. Y es aquí cuando la bestia, el falso profeta y el anticristo son destruidos. And all of the armies from the north are destroyed as well. Y todos los ejércitos del norte también son destruidos. So it seems as though the marriage supper is a 30-day event. Así que parece ser que las bodas del Cordero son un evento de 30 días. So now the Lord is going to return from the supper with his armies from heaven. Así que ahora el Señor volverá de las bodas con su ejército desde el cielo. And you find this in Revelation 19 and verses 14 through 20. Y encontramos esto en Apocalipsis 19, del versículo 14 al 20. And it begins that the armies which are in heaven follow him upon white horses clothed in fine linen, white and clean. 19:14. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. So this is the Battle of Armageddon. Así que esta es la batalla del And Armagedón. notice that he returns with armies, plural. Y noten que él volvió con ejércitos, plural. So you almost have the thought that it's not only of the present day church, but of the church that's been there, from the past as well. Así que nos da la idea que no solo es la iglesia del presente, sino también la iglesia de tiempos pasados. Verse 19, I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him who sat upon the horse, against his army. El versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el ejército. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, which deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. Y dice en el 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. So in the second stage of his coming, this is Armageddon.
Así que en la segunda etapa de su venida es el Armagedón. The beast and the false prophet are destroyed and cast into hell. La bestia y el falso profeta son destruidos y lanzados al infierno. And I think it would be safe to say that at this point the image is removed from the temple. Y yo creo que se podría decir que es en esta etapa cuando la imagen es sacada del templo. Remember, that image has been standing for 1290 days. Recuerden que esa imagen ha estado ahí por 1290 días. So it seems as though the church goes up after 1260. Así que parece que la iglesia sube al final de 1260 días. Then there's a marriage supper that covers about 30 days. Luego hay una boda del Cordero que son más o menos 30 días. And then the Lord returns with his armies from the supper. Y luego el Señor regresa con sus ejércitos de las bodas The Battle of Armageddon. en la batalla del Armagedón. The Battle of Armageddon is north of Jerusalem. Ahora, la batalla del Armagedón es al norte de Jerusalén. Maybe 70 miles, a straight shot. Casi 70 millas. 70 millas. And actually, according to Ezekiel, the armies that are being destroyed there are coming down from the north. Y según Ezequiel, los ejércitos que son destruidos vienen del norte. So you find this account in Ezekiel 39. Vemos este hecho en Ezequiel 39. The reason I'm emphasizing that is because it's still not over yet. Ahora, la razón por la que enfatizo esto es porque todavía no se ha acabado. Because we still have another 45-day gap. Porque todavía tenemos un espacio de 45 días. Now, in Daniel 12:12, Ahora, en Daniel 12:12, it says, "Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,330 days." dice: Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. So we've got these 3 dates now. Así que ahora tenemos 3 fechas. Now, there's another 45-day gap. Hay otro espacio de 45 días. Now, what's going to happen between this last gap, this 45-day gap? Ahora, ¿qué va a pasar en este último espacio de 45 días? Well, the last event on the scene is the siege of Jerusalem. Bueno, el último evento que viene aquí es la toma de Jerusalén. Now, this is where the final stage is, where the Lord stands on the Mount of Olives. Y es aquí la última etapa donde el Señor se para sobre el monte de los olivos. Now, this time, it seems as though armies from the east, from Edom, have besieged Jerusalem. Ahora parece en este punto que ejércitos del este, de Edom, han tomado Israel. Jerusalén. Yes. Toman Jerusalén. And half the city falls. Y la ciudad cae. Now, La mitad de la ciudad cae. La mitad de la ciudad cae, perdón. half the city falls. La mitad de la ciudad And it's at cae. that point that the Lord comes and stands on the Mount of Olives. That's the final stage. Y es en ese punto que el Señor viene y se para sobre el monte de los olivos. Es la última etapa. Now, this is a little bit tricky Ahora, este es un poco complicado. because you ask yourself the question, Porque nos hacemos la pregunta, who would be stupid enough to come against Jerusalem after what happened in the north? ¿quién sería lo suficientemente estúpido como para venir a enfrentarse a Jerusalén después de lo que pasó en el norte, en Armagedón? I mean, there's been a tremendous slaughter in the valley of Megiddo. Es decir, ha habido en el valle donde han luchado, ha habido una tremenda matanza. Which is 70 miles north. Este valle está a 70 millas al norte. I mean, you would think that nobody would be stupid enough to come against Jerusalem after that. Pensaría que nadie sería lo suficientemente estúpido como para venir en contra de Jerusalén después de eso. Well, some years ago I was asking Pastor Bailey about this. Bueno, hace algunos años le estaba preguntando al pastor Bailey acerca de esto. He was a real prophet. Él era un verdadero profeta. And he said he saw this siege in a vision. Y él dijo que vio la toma de Jerusalén en una These visión. were Arab armies that were coming against Jerusalem.
Y estos eran ejércitos árabes que venían en contra de The Jerusalén. other one was coming down from the north. This one is coming from the east. El otro venía del norte, este está viniendo del este. And I said, but how could anybody be foolish enough to come against Jerusalem after what happened in the north? Y yo le decía, pero ¿quién podría ser lo suficientemente tonto como para venir en contra de Israel después de lo que ha pasado en el norte? And he said, well, you have to realize that Satan is still here into the final stage. Y él me dijo, tienes que darte cuenta que Satanás sigue aquí hasta la etapa final. And the power of the deception of this man is incredible. Y el poder de engaño de este hombre es increíble. You know that at the end of the millennium, 1,000 years, Ustedes saben que al final del milenio, de los 1000 años, I mean, here's Christ literally reigning on earth. es decir, aquí tenemos a Cristo literalmente reinando sobre la tierra. And Satan again has another commission. Y Satanás otra vez tiene una comisión. This is at the end of the millennium. Es al final del milenio, He's allowed to come out of hell se le permite regresar del infierno to deceive yet the nations that are still rebellious. para engañar todavía a las naciones que siguen siendo rebeldes And they come against the Lord himself at Jerusalem. y vienen en contra del mismo Señor en Jerusalén. Now that's deception. Ese es engaño. Wouldn't you say so? ¿No lo dirían ustedes también? To deceive nations to come against the Lord God Almighty. Engañar a naciones que vengan en contra del Señor Todopoderoso. Well, that's the kind of deception that brings these armies from the east to besiege Jerusalem. Ese es el tipo de engaño que trae a estos ejércitos del este para tomar Jerusalén. And so you see this in the book of Zechariah. Vemos esto en Zacarías, 14. capítulo 14. Let's look at this. Vamos a leerlo. 14:1. 14:1. Behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, the houses rifled, the women ravaged, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Dice el versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. So half of the city falls, and actually it's the Zion part of the city that's still standing. Y de hecho la mitad de la ciudad cae, y es la parte donde está Sion la que permanece. Verse 3. Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the day of battle. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst of it, and so on. Dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio. So the final stage is when the Lord comes back and stands on Mount of Olives. This begins the millennium. Así que la última etapa es cuando vuelve el Señor y se para sobre el monte de los olivos y comienza el milenio. And it's here where Israel looks upon the Messiah and they say, we've waited for you. Y es aquí cuando Jerusalén ve al Señor y le dice, te hemos esperado. And it's here where they ask him about the wounds in his hand. Y es aquí donde le preguntan sobre las heridas de sus manos. And it's here that the nation repents Y and es they enter aquí, into the new covenant. y es aquí cuando la nación se arrepiente y entra en el nuevo pacto. So this begins the beautiful millennial reign. Así que eso comienza el hermoso reinado del milenio. And you know, you have to realize something. Y saben, tenemos que darnos cuenta de algo, That the church actually has a higher place than natural Israel in eternity. que la iglesia tiene un lugar más alto que el Israel natural en la eternidad. The church has a much higher position. La iglesia tiene una posición más alta. You know, Israel is like the prodigal that's restored, Israel es como el hijo pródigo que es restaurado, but they forfeit their inheritance to the church.
pero le han dado su herencia a la iglesia. Okay? So you understand these 3 dates? ¿Entienden esas 3 fechas? The woman is protected for 1260. La mujer es protegida por 1260 días. Then we would suggest that that's when the rapture takes place. Y se podría sugerir que es ahí donde el rapto sucede. And then there's a 30-day gap. Y luego hay un espacio de 30 días. And then the Lord returns at Armageddon. Y luego el Señor regresa en el Armagedón. And of course, the image is removed at that time. Y por supuesto, la imagen es quitada en ese tiempo. There's still a 45-day extension. Todavía hay una extensión de 45 días más. And at the last stage is when the Lord stands upon the Mount of Olives. Y en la última etapa, el Señor se para sobre el monte de los olivos. Is that clear enough? ¿Esto es suficientemente claro? It's 10 of 10. But here is where Israel enters into the new covenant. Y es aquí cuando Israel entra al nuevo pacto. Okay. I'm never going to cover this. No se podría cubrir todo. I think we better end on that note. Creo que sería mejor terminar en este punto. But I hope this clears things up. Pero espero que esto aclare las cosas. You do realize that there's a 7-year period of time that begins where the Antichrist makes a covenant with Israel. Se dan cuenta que hay un periodo de 7 años que empieza cuando el anticristo hace un pacto con Israel. There has to be a return to sacrifice and the law in Israel. Tiene que haber un retorno a la ley y a los sacrificios en Israel. The Antichrist has to be revealed before it's over. El anticristo debe ser revelado antes de que todo acabe. He's revealed in the middle of the last 7 years. Y es revelado a la mitad de los 7 años. And then the Great Tribulation begins in the middle of the last 7 years. Y luego la gran tribulación comienza a la mitad de los últimos 7 años. The church is somewhat protected La iglesia es protegida de cierta manera for 1260. por 1260. She goes up Luego sube and then returns, looks like 30 days later for the marriage or for the Battle of Armageddon. y luego regresa por lo que parece después de 30 días para la batalla de And Armagedón. then the final stage is the Mount of Olives. Y la última etapa es en el monte de los olivos. Okay? ¿Okay? So, yes, that's when the millennium starts. Y ahí es cuando comienza el milenio. Okay? So, don't be deceived. Así que no sean engañados. You know, we hear preachers say, everything has been fulfilled. Saben, escuchamos predicadores que dicen ya todo se ha cumplido. No, it hasn't. No, no se ha cumplido. And the Lord cannot come back until certain things come into play. El Señor no puede volver hasta que ciertas cosas estén en su lugar. And so when people say everything has been fulfilled, the Lord could come back tonight. Así que cuando la gente diga ya todo se ha cumplido, el Señor podría volver esta noche. The only way the Lord is going to come back tonight is if you die. La única manera en que el Señor va a volver esta noche es si te mueres. And then you're taken to heaven. Y ahí será. Okay, how would you like to end this? A couple of questions. Un par de preguntas. 2 questions, okay? 2 preguntas. Who's going to be first? Any questions? ¿Quién va a ser primero? ¿El enemigo es mandado al abismo, al infierno, después del milenio o cuando Jesús vuelve al monte de los olivos? Armagedón. El profeta. Well, Satan is cast into hell after the Mount of Olives. Bueno, Satanás es echado
al infierno cuando sucede lo del Monte de los Olivos. And he's bound, he's in hell for 1,000 years. Y él está en el infierno por 1000 años. Then he's released for a little space right at the very end of the millennium. Luego se le deja salir por un pequeño espacio de tiempo al final del milenio. And he deceives nations to come against Christ. Y engaña a las naciones para que vayan en contra de And Cristo. then is the end of the world. Y ahí es el fin del mundo. There's the great white throne judgment. Es el gran trono blanco. Everybody's resurrected at that time. Todos son resucitados en ese tiempo. And for us, there's a new heaven and a new earth. Y para nosotros hay un cielo nuevo y tierra nueva. When I say new heaven, I'm not talking about the city of heaven. I'm talking about being brought into a new expanse of heavens. Y cuando digo cielo nuevo, no me refiero a la nueva ciudad en el cielo, sino a un nuevo cielo, literalmente. Okay? Pregunta, una pequeña explicación sobre el remanente, el error del remanente. The remnant. The one that's persecuted. Okay. Okay, if we could compare it to the time of Noah. Si lo pudiéramos comparar a los tiempos de Noé, You better maybe tell them what we're explaining here. entonces vamos a explicar un poco más sobre lo que es el remanente que es perseguido. Do you know that according to statisticians, that there could have been 1 billion people living on the face of the earth at the time of Noah? Saben que según algunas estadísticas podrían haber habido más o menos 1 billón de personas en los tiempos de Noé sobre la tierra. People lived 600-700 years. They were having children when they were 500 years old. Porque la gente vivía más o menos 600-700 años, tenían hijos cuando tenían 500 años. Now, the world was all one mass at that time. One landmass. It wasn't divided. Entonces, en ese tiempo, el mundo era solo un gran pedazo de tierra, no estaba dividido. And everyone was of one speech. Y todos hablaban una sola lengua. So everybody must have heard the message of Noah. Así que todos hubieran escuchado el mensaje de I Noé. mean, he was building this ark for 100 years. Es decir, estuvo construyendo esta arca por 100 Everybody años. must have heard the warning. Todos debieron haber escuchado la advertencia. Look at what Peter says Pero miren lo que nos dice Pedro. in 1 Peter En 1 Pedro 4. No, it's 3. Okay. 3:18. 1 Pedro 3:18. 1 Peter 3:18. It says, "For Christ also hath once suffered for sins, just for the unjust, that he might bring us to God and put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient, from whence the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was prepared, wherein few that is 8 souls were saved in one." Dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados del agua. When Christ died on the cross, Cuando Cristo murió en la cruz, he was quickened by the Spirit. He went down into hell for 3 days. fue vivificado por el Espíritu y fue al infierno por 3 And he días. preached to a certain group in hell that was in prison. Y le predicó a cierto grupo en el infierno que estaba encarcelado. This was kind of a limbo. Era un grupo que más o menos estaba en el limbo. You see what that says?
this group that was sometimes disobedient. ¿Ves lo que dice este grupo? Que eran a veces desobedientes. There were many on the earth who were the sons of Seth, who were the righteous seed. Había muchos en la tierra que eran los hijos de Set, que eran la semilla de la justicia, Who did not listen to what Noah was preaching. que no escucharon lo que Noé predicaba. And so this group, I hate to say they were given another chance, but actually they were. Y este grupo, no me gusta decir que se les dio otra oportunidad, pero de hecho se les dio. And they had another chance to choose whether they were going to believe or not. Y tuvieron otra oportunidad de elegir si creían. Please don't take from that that you're going to get another chance in hell. Así que por favor no tomen de esto que se les va a dar otra oportunidad en el infierno. But this was a lesser dispensation, Pero esta era otra dispensación. and you see that there's a great remnant that perished because they didn't listen to what the Lord was saying. Y ven que había un gran remanente que pereció porque no escucharon lo que Dios les decía. The same is going to be true at the end. Lo mismo será verdad al final. Many who don't take heed to what God is saying Muchos que no le prestan atención a lo que Dios dice will be persecuted during this time. van a ser perseguidos durante este tiempo de tribulación. And that will probably be their redemption. Y ese probablemente será su redención. Okay? Somebody who wants to ask a question. Palabra, por favor. Ayer quedó pendiente la respuesta a la generación que dice Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estaba pendiente una respuesta. ¿A qué generación se trata? ¿La antigua, presente o futura? ¿O esta generación? It's the generation that sees the rebirth of Israel. Es la generación que ha visto cómo Israel ha vuelto a nacer. A partir de It's in alignment with the parable of the fig tree. Alineando esto con la parábola de la higuera. It's the generation that sees the rebirth of the fig tree, Es la generación que ha visto cómo la higuera ha vuelto a la vida, which took place in 1948. lo cual tuvo lugar en 1948. This generation shall not pass away until all this be fulfilled. Así que esa generación no pasará hasta que todo esto se cumpla. Okay? La gran tribulación, ¿qué objetivo va a tener, pastor? Ha de ser para aquel cristiano que no ha madurado, que no ha resistido a la bestia. Ya lo Well, we gave you a number of reasons why the Great Tribulation is coming. Bueno, ya dimos un número de razones por las cuales viene la gran tribulación. It's to purify the church and Israel, Es para purificar a la iglesia y a Israel, and to remove the tares from the church, y para sacar la cizaña de la iglesia. the false. God is going to allow deception to come to those who do not know the truth. Los que son falsos, Dios va a dejar que venga engaño para los que no aman la verdad. Then shall the righteous shine forth. Y entonces brillarán los justos. The last day church is going to be a glorious church without spot or blemish. La iglesia de los últimos tiempos será una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. So they're going to be purified and made white through many trials. Y serán purificados a través de muchas pruebas. Okay? One more question. Una pregunta más. Entonces falta un poco, aproximadamente 35 años. Entonces, volviendo a lo que nosotros tenemos que amar la verdad, temer al Señor y guardar sus mandamientos. Yes. And, you know, also
so Psalm 91 is a good reference too. Sí, y saben, el Salmo 91 es una buena referencia. You want to dwell in the secret place of the Most High. Quieren permanecer en el lugar secreto del Altísimo. You want to stay in that communion life. Quieren permanecer en esa vida de comunión. You know, we want to abide in Him. If we don't abide, we can get cut off. Saben, queremos permanecer en Él, porque si no permaneceremos se nos puede cortar. Okay? God bless you. It was very nice to be with you. Pray that this prepares you.